Querida Mónica, tengo el placer de hacerte este tarot, de leértelo, porque has colaborado en la postproducción de mi película Psicomagia, un arte para sanar. Muchas gracias. Has elegido 3 cartas. La carta 8 es la justicia, la carta 5 es el Papa, la carta 16 es el enamorado. Tu pregunta es compleja, pero la he reducido a su mínimo de expresión. Quiero lograr verme desde otro ángulo. Quiero ver algo que con melancolía no he vivido y no sé qué es lo que no he vivido. Quiero verme desde otro ángulo y saber lo que no he vivido. Bueno, es muy poético tu pregunta, a ver si puedo, ¿no es cierto? Aquí, mira, aquí tengo las cartas que tú has elegido. En el tarot, el 8 corresponde al 18. Aquí. El 5 corresponde al 15 y el 16 al 6. Están debajo de estas cartas. Y luego aquí tengo, por azar, mezclé las cartas aquí y saqué la carta número 8 por azar, no sé lo que es. La carta número 5 por azar, no sé lo que es. Y la carta, digamos, la carta número 16, pero no sé lo que es. Esta será la voz del tarot. Esto será mi voz. Entonces, tú tienes, como dato, ¿no es cierto?, 48 años, no tienes hijos, y bueno, eso es todo. Eres una persona alegre, simpática, muy normal, pero en tu pareja sientes como una especie de incomunicación. La comunicación no es muy fuerte. ¿Ya? Pero el 8 es la carta de la mujer perfecta. ¿Ves tú? Esta mujer ha cortado con sus penas del pasado, tiene una espada donde ha cortado con sus penas del pasado. Podría haber tenido un hijo y no lo tuvo. Vive una vida equilibrada, tiene una cierta seguridad, le gusta su comunicación, ves aquí, mira, su comunicación con la tierra, ¿no?, con lo natural, evidentemente, y aquí arriba hay una luz que sale de tu cabeza, que añoras un descubrimiento espiritual, añoras algo allí, ¿sí? Hay aquí una especie de manchitas, como tú ves, que son el signo de la realeza, el signo de la fineza, el signo de la distinción. Entonces, ¿qué hay debajo de ti que estás sentada tan tranquila? Mira lo que sale. El 18 es la luna, que es un signo mágico. Tiene que ver con el sueño, con la idealización de la diosa madre, con la recepción absoluta, con la locura, con una especie de delirio artístico. ¿Ves? Es un mundo, el mundo del inconsciente te atrae mucho, porque sabes que tienes cosas inconscientes. Aquí el 8 tiene una pareja que es el Papa. ¿Ves? El Papa. El Papa es un buen profesor, tiene alumnos, es espiritual, pero
tiene un número inferior a la justicia. Es inferior a la justicia. ¿Ves tú? Entonces, supongo que significará el hombre con el que vives, que es muy buena persona, tan buena persona como tú, pero no llena tu deseo inconsciente de algo más grande. Es un hombre movido por prejuicios quizás un poquito religiosos, quizás la formación que tuvo en la infancia, sus estudios. Hay una especie de no correspondencia en la locura. Sí, en la locura poética. Él tiene comunicación con el 15, el número 5, que es el diablo. ¿Ves? Él también, ¿ves tú? Él también tiene un mundo inconsciente fuerte. Pero hay una diferencia con el tuyo. ¿Ves? En los pies del diablo hay el negro, la oscuridad, una especie de una oscuridad, una cosa, hay una doble sexualidad, es decir, es un andrógino, y aquí hay un sentido de separación entre el hombre y la mujer, están como atados, ¿ves tú? Y hay un sentido trágico en su inconsciente. Él está en una caverna y necesita un haz de luz para iluminarse en la oscuridad del inconsciente. Tú en la oscuridad del inconsciente brillas como la luna, es decir, estás recibiendo con mucho interés las vibraciones de lo existente que vayan hacia ti. La luna es servidora de las mareas, ¿no es cierto? Ilumina la noche, ella. El diablo tiene que pedir ayuda a una llama para establecer la luz, ¿ves tú? Tiene más dificultades. Es decir, que podríamos decir que su inconsciente está en contraposición con lo que él es en la vida común. ¿Ves? Tiene un conflicto interior. Él no acepta su inconsciente. Tú, por el contrario, tienes un inconsciente totalmente luminoso, la luna que busca la amistad, el amor y el conocimiento secreto, ¿ves tú? Entonces no hay comunicación porque hay otros valores en el inconsciente de ustedes dos. Ahora, la Maison Dios se llama, la torre en el francés, c'est la Maison Dieu, la casa Dios. Es decir, es como un templo, ¿ves tú?, donde el Padre, el hombre, está desequilibrado, porque aquí hay 1, 2, 3, 4. Es una corona de emperador que se está desprendiendo, ¿ves tú?, que no cumple su rol. El Padre no cumple su rol, ¿ves tú? No lo cumple. Y en tu vida tú has tenido, no hijos, pero el aborto de un nene que no nació. Pero eso tiene que ver, tiene que ver también con que no hay un padre, ¿ves tú? Eres una posible madre, pero sin un padre real. Tu pareja no se convirtió en padre, ¿ves tú? Y la naturaleza, pues no te dio un niño, pero no te dio un padre para él. Pero eso reproduce tu infancia, donde tu padre, según este tarot, y a riesgo de equivocarme grandemente, no cumplió con la labor de padre. Mira, ven aquí, Pascal, y mira esta rayita que hay entre la corona y el edificio. ¿La ves, esta rayita? ¿Sí? ¿La ves? Uh-huh. ¿La ves? ¿Ves tú? Eso significa que la corona no se ha ido, ¿no? Está abandonando su rol, pero no se cae porque sigue atada.
O sea que el matrimonio de tus padres fue un matrimonio donde ellos, como en el diablo de tu pareja, están atados por un compromiso, por una cadena, están atados. No es por el amor, sino por el deber. Y entonces de ahí tú sales, ¿ves tú? Sales a buscar ¿qué? La Maison Dios. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de la carta La Casa Dios? Donde tú te escapas, ¿ves tú? De eso. Es lo que borras con tu espada, ¿no es cierto? Ese pasado. Pues el enamorado es lo que hay. Y fíjate tú lo siguiente. Cuando se dice el enamorado y ven esta carta, la gente dice los enamorados. No. El enamorado tampoco es este angelito que tira flechas. Es este sol que está detrás de la vida social y de la vida llamada amorosa infantil. Es el sol. ¿Y qué es el sol en este tarot? El sol es realmente aquello que inconscientemente ansía tu luna. Eso es lo que no has visto todavía. El hombre que te completa. De igual a igual. No igual, pero complementario. Dos complementarios, ¿entiendes tú? Que se realizan en el amor. Eso es lo que no hay. ¿Ves tú? Es lo que no hay. Es lo que no hay. Entonces, desde un punto de vista, lo que tú miras, que dices que miras con pena, ¿no es cierto? Sabes que hay algo, una fuerza en el interior de tu inconsciente, lo sabes, pero dices, no sé qué es, quisiera saber lo que es. Pues el amor que todavía no se ha realizado. Eso es lo que es. Se dice que el amor es una ilusión romántica, las películas americanas y de otros cines nos han mostrado siempre historias de amor, pero historias de amor idiotas, que no son la realidad del amor, ¿no es cierto? El verdadero amor es un encuentro mágico, exuberante como la luna, entusiasmante, creativo, te da la alegría de vivir, la alegría de vivir. Sin amor no somos nada, sin verdadero amor, es decir, no somos nada en el sentido que somos seres normales viviendo nuestra vida, pero no hay esa salida hacia lo alto. Yo te hago este gesto porque a mí me marcó, yo tenía un maestro zen, Eiji Takata, japonés, y yo leía el tarot y le dije, te voy a leer el tarot. Y él me dijo, el tarot es un juego. Sí, juega el juego. Bueno, dijo el maestro, se sentó ante el tarot, vi el tarot y le dije, Eiji Takata, tú tienes problemas amorosos y sexuales. Eso es lo que tienes, eres un hombre solo. Y él me miró y me dijo, ¿tengo problemas amorosos y sexuales? ¡Tengo! Y estiró la mano así, ¡tengo! Al día siguiente tomó un avión para Japón y se trajo a una mujer que él amaba a México y vivió con ella hasta su muerte. Esto fue una explosión del descubrimiento del amor. El descubrimiento en la primera mirada, en el primer encuentro, es una explosión que te fertiliza la vida entera. Bueno, eso es lo que tengo que decirte. Entonces, ¿qué te dice ahora? ¿Qué te dice ahora el tarot? Yo saqué por azar una carta 8, mira, la fuerza. Mira lo que te dice. Inmediatamente va a esta fuerza sexual enorme que tú contienes. La estás conteniendo, ¿ves tú? No habla eso. No habla. Y yo te digo que una mujer cuya menstruación ha terminado, no ha terminado su vida sexual.
ha terminado su capacidad de engendrar niños. Pero lo que no ha terminado es su orgasmo, su funcionamiento sexual, que es cada vez más fuerte. Eso es lo que está hablando la fuerza. ¿Ves tú? ¿Y hacia dónde va a ejercer su fuerza la fuerza? Mira nada más, hacia el enamorado. ¿Ves? Hacia el amor. Hacia el amor. No es solo sexualidad, es amor con su flecha, donde hay aquí un hombre que te corresponde. Pero hay el fantasma de tu madre, que por lo que he visto en la casa de Dios, no tuvo la relación necesaria de amor que pudo haber tenido con tu padre. O sea, tú estás repitiendo la historia de tu mamá. Es lo que estás repitiendo. Vivir sin amor. Y luego, ¿qué pasa en la tercera carta? Aquí está, te dice, tienes que encontrar el complemento masculino, porque tú me dices que eres heterosexual, el complemento masculino que no tiene por qué llevarte a la creación de niños, tiene que llevarte a la creación espiritual. Entre tú y él crean un ser espiritual azul que es llamado artísticamente hacia el conocimiento de la felicidad, ilustrada en forma de un ángel musical, ¿no? Donde materia y espíritu se hacen una sola cosa. ¿Ves? Una sola cosa. Mira el gatito. Una sola cosa se hace. ¿Ves? Esta gatita vino a celebrar la última frase donde materia y espíritu hacen una sola cosa. ¿Ves? Viva la vida espiritual, que no olvida el placer material. Viva la vida espiritual, que no elimina el placer material. Gracias.